En este canal hemos visto y comentado muchas cuestiones relacionadas con núcleos, hilos, frecuencias, almacenamiento, temperatura y todo tipo de cosas, pero nunca hemos llegado a explicar cómo funciona un PC, ya sea gamer o normal, que viene a ser lo mismo. Así que hoy veremos cómo funciona un PC y para qué sirve cada uno de los componentes que lo componen, desde un punto de vista bastante simple. Pero primero, un mensaje de nuestro sponsor. Letyshops es un cashback que te da dinero solamente por comprar en cualquiera de las miles de tiendas registradas. Si compráis en AliExpress os lleváis un porcentaje, si compráis en Banggood os lleváis un porcentaje, si compráis en PC Componentes, adivinad qué, también os lleváis un porcentaje. Hasta en Telepizza, o sea, es una locura. Lo queríamos compartir con vosotros porque, como ya sabéis, nuestro canal es de cosas calidad-precio, y qué mejor que comprar algo calidad-precio y que encima te devuelvan dinero. Por no hablar de los hot cashback, momentos en los que te pueden llegar a devolver hasta el 40% de tu compra. Además es súper intuitivo de usar, te instalas la extensión, la activas antes de hacer la compra y automáticamente aparece el dinero en tu saldo. Luego ya solo queda retirar ese dinero por PayPal o por banco y gastarlo en cualquier capricho. Y si encima invitas a algún amigo, puedes incluso ganar dinero con la opción de refiere y gana, y hacer que tu amigo también gane y ahorre dinero. Así que si os interesa tenéis los links abajo en la descripción. Comencemos por lo básico. Un PC es un ordenador, da igual que sea gaming, de oficina, un Mac o un portátil. En todos los casos va a haber un conjunto de los mismos componentes. Normalmente un ordenador está conformado por 7 partes con funciones distintas. La CPU, que se encarga de procesar la información, la GPU, que a veces está integrada dentro de la CPU y a veces tiene su propio hardware, lo conocido como tarjeta gráfica dedicada, la memoria RAM, que mantiene la información que vas a utilizar, como los programas que tienes abiertos o los procesos en segundo plano que corren en tu PC única y exclusivamente cuando los tienes abiertos, o sea que no almacena información como tal, sino que la mantiene a disposición del procesador o CPU para cuando la necesite. La placa base, que es más o menos la carretera por la que fluye la información, que conecta a todos los demás componentes entre sí. Luego tenemos la unidad de almacenamiento, por ejemplo un disco duro o una unidad de estado sólido, que se encarga de almacenar información, la fuente de alimentación, que es la que aporta energía a todo el PC, y por último el gabinete con sus ventiladores y el disipador de la CPU, los cuales, como podréis deducir, se encargan de refrigerar el ordenador, para que los componentes puedan funcionar perfectamente y no os pase esto. Si no sabéis mucho de ordenadores, probablemente os haya confundido el hecho de que existan más de 2 memorias, y las que quedan, pero no os preocupéis, hoy os explicaremos para qué es cada una de ellas, aunque primero debemos empezar por lo central, la CPU, que como su propio nombre lo indica, Central Processing Unit en inglés, es el procesador de un ordenador. Esto no es una CPU, esto sí es una CPU. Esta se encarga de procesar y realizar muchísimos cálculos para que puedas utilizar tu ordenador. Es como el cerebro de tu PC. Generalmente está compuesto por 4 partes principales: la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la memoria caché y los núcleos, que son como los mini cerebritos que tiene un PC, o sea, como mini procesadores dentro del procesador. De aquí veremos poco en este vídeo, porque esos ya son conceptos un poco más avanzados, pero lo que sí que tenéis que tener claro es que el rendimiento de un procesador se define por la cantidad de núcleos e hilos que tenga y la frecuencia a la que trabaje, entre otras muchas cosas como el IPC, la cantidad de memoria caché, la microarquitectura del procesador y bueno, cosas de las que hablaremos en un próximo vídeo. Pero espera, ¿hilos? ¿Frecuencia? Sí, hilos, pero no de estos. Hilos a nivel de software. Algunos procesadores tienen la misma cantidad de núcleos que de hilos, otros tienen el doble de hilos que de núcleos, gracias a un software como por ejemplo el Hyperthreading o el Simultaneous Multithreading, que básicamente es la capacidad de poder hacer que un núcleo de un procesador se divida en 2 para procesar de manera más optimizada. O sea, los procesadores que pueden hacer esto tendrán 4 núcleos y 8 hilos, o 6 núcleos y 12 hilos, y así sucesivamente con los procesadores que tengan más núcleos. Por otra parte tenemos la frecuencia del procesador, o sea, la frecuencia de los núcleos del procesador. Cuando hablamos de frecuencia nos referimos a los hercios, es decir, la cantidad de ciclos por segundo a la que trabaja un aparato, que en este caso son los núcleos de una CPU. Esta frecuencia varía mucho dependiendo del procesador, marca, gama y modelo. Normalmente, cuanto más modernos sean los procesadores, más frecuencia tendrán, siempre que hablemos de procesadores domésticos como los Intel Core o los AMD Ryzen. Así que, resumidamente, una CPU, que es un procesador, se encarga de procesar información, y la velocidad a la que lo haga depende de la cantidad de núcleos, hilos y la frecuencia a la que corran, dicho de forma muy sencilla. Luego tenemos la GPU, o como todos la suelen conocer, la tarjeta gráfica. Como su propio nombre lo indica, se encarga de procesar los gráficos que luego vemos en nuestro monitor. Es como un procesador pero diseñado para recibir información de la CPU y transformarla en imágenes. Dentro de esto podemos distinguir 2 tipos de procesadores gráficos, o mejor dicho, 2 formas distintas de distribuirlos. La primera, teniendo el chip gráfico, o sea la GPU, dentro de la CPU, un procesador con gráficos integrados, como los que normalmente se utilizan en los PCs de oficina. Y la segunda, que es teniendo una tarjeta gráfica dedicada, que trae dentro su chip gráfico, que es la GPU, memoria VRAM, PCB, VRMs y refrigeración, como un mini ordenador que se encarga únicamente de los gráficos. La única diferencia es que la GPU que va dentro de
la CPU comparte los recursos del PC, mientras que la tarjeta gráfica tiene sus propios recursos. El caso es que se encarga de generar imágenes para que podamos verlas a través de una pantalla, y en ocasiones también puede servir para renderizar vídeos, minar criptomonedas u otras tareas que requieran muchos procesos en paralelo. Pero vayamos situando todos los componentes en la placa base, lo que sería la carretera de nuestro PC. El procesador suele ir en la mitad de la parte superior de la placa base, refrigerado por un disipador o una refrigeración líquida, ya que alcanza temperaturas tan altas que hasta podrías hacerte una pizza encima. Y la tarjeta gráfica, en caso de ser externa, en la primera ranura PCI Express X16 que tenga la placa, una ranura que tiene bastante ancho de banda, pero eso es otro tema y todavía nos faltan unos cuantos componentes. Uno de los más sencillos de comprender es la unidad de almacenamiento, un disco duro, una unidad de estado sólido o un SSD NVMe M.2 por ejemplo, que son distintos tipos de unidades de almacenamiento. Si os interesa este tema podéis pasaros por el vídeo en el que hablamos de él. Simplemente se escribe información en el disco o en la unidad y la almacena para que podamos acceder a ella siempre que queramos. No tiene mayor complicación. El siguiente componente más importante es la memoria RAM, del inglés Random Access Memory, que en español significa memoria de acceso aleatorio, pero para que suene mejor quedaos con que es una memoria muy rápida. En ella se almacena información de la unidad de almacenamiento que el procesador va a utilizar. Imaginaos que el procesador necesita acceder a una carpeta de archivos almacenada en un disco duro. Si tuviese que ir todo el rato a buscar esa información perdería muchísimo tiempo. Por eso aparece la RAM, que hace de intermediaria y mantiene la información que va a utilizar el procesador a mano para transferirla a mucha más velocidad. Pero esto tiene un pequeño inconveniente. Al ser tan rápida solo puede albergar información si hay corriente eléctrica atravesándola, así que en cuanto se apague el PC olvidará todo lo que ha estado almacenando. Pero bueno, es un precio que hay que pagar. Ya casi terminando tenemos el último componente sin el que sería imposible hacer funcionar un ordenador, la fuente de alimentación, o también conocida como PSU. Es el componente que se encarga de recibir electricidad de la corriente eléctrica alterna de tu casa o trabajo y transformarla a corriente continua con muchísimo menor voltaje. Lo que hace, en términos muy generales, es coger la corriente alterna, transformarla por medio de distintos mecanismos y aportar a cada parte del PC una cantidad determinada de energía, por medio de los distintos conectores que trae. Los que más se conocen o son más vistosos son el conector ATX de 20 más 4 pines, que alimenta la placa base en general y parece más grande que un coche, el conector EPS de 4 más 4 pines, que alimenta el procesador, los conectores PCI Express de 6 más 2 pines, que se suelen utilizar para alimentar las tarjetas gráficas que lo requieren, y los cables de alimentación SATA y Molex, para las unidades de almacenamiento y disqueteras, lectores, controladores, etc. Hoy no voy a entrar en el tema de qué fuente de alimentación es buena, cuál tiene mejor circuitería o cuántos watts son necesarios, porque eso da para otro vídeo completo, que podéis reclamar en los comentarios. Pero sí que os voy a decir que solo nos queda un componente, el último y no esencial, el gabinete. Diría que es broma, pero no, podéis tener perfectamente un ordenador sin caja, y quien diga que no, que se vea nuestros vídeos. Pero eso sí, lo recomendable es tener un lugar donde meter, ordenar y refrigerar todos los componentes sin miedo a que se pierdan, estropeen o calienten de más. Aunque no lo parezca, el gabinete de un PC tiene una función bastante importante a pesar de que no sea esencial, ya que con todos los ventiladores que suele traer, refrigera todos los componentes, que solo rendirán al máximo si están a una temperatura ideal. Y aquí también depende del tipo de componentes y la gama o sector al que pertenezcan. Es decir, un PC de oficina con un procesador de 2 núcleos a 2 GHz rara vez va a sobrepasar los 50 grados, mientras que un PC enfocado al gaming con un Ryzen 5 3600 de 6 núcleos, 12 hilos a 4 GHz, a lo mejor hace que tu casa salga ardiendo si no tienes un buen disipador y un gabinete con buen flujo de aire. En lo que estamos de acuerdo es en que todos los componentes son necesarios para que un PC funcione. Algunos lo son más que otros, pero siempre tienen que estar presentes y equilibrados entre sí, para evitar problemas y cuellos de botella. De nada te sirve tener el mejor procesador del mercado si la tarjeta gráfica es muy mala. Al igual que de nada te sirve verte nuestros vídeos sin suscribirte para que YouTube te notifique de nuevo contenido. Con suerte. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad un like y si queréis un comentario. Y como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.